Emprende con Salud presenta a Giovanna González y Carolina Palma. Bienvenidos, bienvenidas a este su espacio. Yo soy Giovanna González, mi compañera Carolina Palma y nuestra invitada es la doctora Mónica García Rojas. Ella es egresada de la UNAM, es especialista en epidemiología aplicada. También tiene una especialidad en homeopatía, cuenta con estudios en bioestadística intermedia, además está certificada en nutrición pro-resolutiva por el Instituto de Investigación de la Inflamación de Boston, Massachusetts. Hola a todos, yo soy Carolina Palma y les cuento que la doctora Mónica ha desempeñado diferentes cargos directivos en la Secretaría de Salud, como por ejemplo la dirección del Departamento de Prevención y Promoción de la Salud en el estado de Oaxaca. Doctora Mónica, bienvenida. Hola Carolina, hola Giovanna, qué gusto estar hoy con ustedes compartiendo este espacio. Muchas gracias por invitarme y bueno, vamos a divertirnos, chicas. El tema de hoy nos encantó, ya verán por qué. Les voy a leer lo siguiente. El término epigenética fue acuñado en 1942 para referirse al estudio de las interacciones entre los genes y el ambiente que se produce en los organismos. Tras finalizar el proyecto Genoma Humano en el 2003, los científicos han descubierto que hay mucho más en las bases moleculares del funcionamiento celular, el desarrollo, el envejecimiento y muchas enfermedades. Bueno, ahora en español, doctora Mónica, para empezar, ¿qué es eso del genoma humano? Bueno, el genoma humano es un tema extraordinario. Cuando nos referimos a este concepto, nos estamos refiriendo a toda la información genética que existe en nuestra célula, a ese conjunto de miles de genes que son pequeños dispositivos que guardan la información de quiénes somos cada uno de nosotros y que además es único para cada uno de nosotros. Ok, entonces, en términos más sencillos, ¿la epigenética en qué consiste? La epigenética es una ciencia relativamente nueva, como acabamos de escuchar. Es una parte de la ciencia que nos ayuda a entender cómo nuestra información genética, que se llama genotipo, que quiere decir lo que somos, nuestra estructura, nuestra constitución física, por decirlo de alguna manera, puede ser influenciada o biomodulada por algunos estímulos externos, ¿sí? Y a eso se le llama fenotipo. ¿Qué quiere decir? Yo tengo determinada cierta estatura, por decirlo de alguna manera, porque es la información que tengo en mis genes, pero mi medio ambiente, mi entorno, y ahí entra lo que como, lo que huelo, incluso el clima que hay en donde yo viva, todos los pensamientos y las emociones que yo tengo pueden y más bien van a tener un efecto directo sobre esta información y es lo que en realidad va a determinar mi estado, no solamente mi información genética, sino los estímulos que hay alrededor de mí que van a determinar cuánto voy a medir al final de mi etapa de crecimiento. Señor, si la prueba de ADN salió negativa, no desconfíe de su mujer, seguramente la epigenética hizo de la suya. La epigenética actúa como puente entre los genes y el ambiente. Algunos factores ambientales, como el tabaco o la nutrición, pueden iniciar procesos químicos que lleven a cambios en el epigenoma. Doctora, ¿esto quiere decir que nuestro ADN va cambiando con el tiempo a causa de nuestro entorno y nuestros hábitos? Bueno, nuestros genes como tal no. Tenemos la misma información. Nacimos ya con un código genético determinado. Lo que va a cambiar es la forma de expresión de esos genes. ¿Qué quiere decir? Bueno, que habrá genes que se apaguen con algunos estímulos y habrá genes que se prendan. Idealmente, ahora que conocemos la epigenética, queremos conocer un poco más sobre cuáles son aquellos estímulos que apagan y cuáles son los que prenden para usarlo a nuestro favor, obviamente. Si alguien lleva una vida sedentaria, fuma, bebe demasiado y piensa que solo está afectando su salud, le tenemos una noticia. Todos sus malos hábitos están afectando sus genes y su descendencia se va a ver perjudicada al heredar este ADN ya modificado por el estilo de vida poco saludable. Doctora, por ejemplo, ¿cómo afectaría el tabaquismo al ADN de una persona? Bueno, el tabaco afectaría, o más bien afecta el ADN de una persona que tiene este hábito, despertando algunos genes de enfermedades. No olvidemos que nuestros genes están
guardados, encapsulados en nuestras células. Cada una de nuestras células tiene material genético. Entonces, el tabaco se ha estudiado por muchísimos años que tiene sustancias nocivas que van precisamente a despertar esos genes que queremos que estén dormidos, que tienen que ver específicamente como por ejemplo con el cáncer, ¿no? Por un lado, y por otro lado, el tabaquismo en sí mismo, cada vez que nosotros llevamos un cigarro a nuestra boca, va a producir una toxicidad tal que se llama radicales libres y produce una cantidad exorbitante de radicales libres, y estos radicales libres también a su vez son capaces de alterar mi material genético. Entonces tengo dos estímulos o dos consecuencias del tabaco. Una, donde directamente esas sustancias nocivas van a atacar mi ADN, y la otra es la producción de radicales libres o de estrés oxidativo que va igualmente a atacar mi ADN. Y en este caso, ¿cómo afecta a nuestros genes o a la información genética el medio ambiente en el que vivimos? Bueno, nosotros estamos todo el tiempo expuestos a estímulos. Hemos aprendido mucho de la epigenética a partir del seguimiento o del estudio, por decirlo de alguna manera, de gemelos idénticos. Se ha hecho muchos estudios donde han visto cómo el material genético en los gemelos idénticos, pues es eso, idéntico, ¿no? Y cuando ellos se exponen a diferentes espacios físicos, a lo mejor porque uno va a vivir a un país, el otro a otro país, o simplemente de ciudades, eso significa que se van a exponer a un clima diferente, a incluso un agua, el agua que beben va a ser diferente, el tipo de alimentación va a ser diferente, y todos estos estímulos van a hacer que cada uno de esos gemelos vivan con el mismo material genético, pero con una expresión totalmente diferente de sus genes. En conclusión, ¿qué hace nuestro medio ambiente? Son estímulos, no cambiamos los genes, vuelvo a insistir, pero sí voy a biomodular mis genes de tal manera que estos van a poder expresar o salud o enfermedad. ¿Qué alimentos o nutrientes funcionan o influyen a nivel epigenético? La parte de la epigenética que estudia esta interacción con los alimentos se llama nutrigenómica, y nos ofrece en este momento una gran cantidad de evidencia científica, desde cosas muy sencillas o que aparentemente son muy sencillas y que disponemos en nuestro país, como por ejemplo el nopal. El nopal es un alimento muy estudiado que tiene un importante efecto sobre la modulación de algunos genes, específicamente que tienen que ver con los pacientes diabéticos y el control de la insulina. También el ácido fólico que está contenido en las verduras de hojas verdes y que además se recomienda durante el embarazo, precisamente no solo con la finalidad de evitar algún daño en el sistema nervioso de ese bebé que está en formación, sino también como una forma de proteger o de resetear más bien el material genético de la madre a través de un proceso bioquímico que se llama metilación. Existen otros alimentos probados también científicamente, como el té verde en Japón, que se han estudiado poblaciones que tiene un efecto protector porque activa algunos genes reguladores de enzimas antioxidantes. Y en este momento la ciencia ha avanzado tanto que incluso disponemos ya de suplementos que vienen a hacer esta función de nutrigenómica. Por supuesto, esto nos cambia totalmente la visión que teníamos con respecto al control de enfermedades y la prevención de ellas. Bueno, ya entendimos a grandes rasgos a qué nos referimos cuando hablamos de epigenética, pero ahora sí la pregunta del millón, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo vamos a usar todo esto a nuestro favor? Como yo comentaba, hay muchísima evidencia científica en este momento sobre lo que la epigenética hace, cómo puede o cómo podemos nosotros usar esta información a nuestro favor. Por un lado, sabiendo y teniendo muy claro el concepto de que el hecho de que heredemos una información en nuestros genes, por ejemplo, que heredemos el gen de la diabetes o el gen del cáncer, no quiere decir que vamos obligadamente a tener la enfermedad. ¿De qué va a depender? De lo que nosotros hagamos para prevenir
o bien de lo que nosotros hagamos para estimular la presencia o la activación de ese gen. Es muy importante que vayamos trayendo a nosotros este concepto de la epigenética y lo poderoso que puede ser que conozcamos los diferentes estímulos que tenemos o que podemos tener afuera en el medio ambiente, en nuestros estilos de vida, por supuesto en lo que comemos, que eso es muy, muy importante, es otra rama de la epigenética, y también en lo que pensamos y en lo que sentimos. ¿Para qué? Para que podamos recuperar el control de la expresión de nuestros genes, que eso es lo que finalmente la epigenética quiere, que nos demos cuenta que el control de esa expresión pues está en nuestras manos. Bueno, pues ya escucharon a la doctora, hay que cuidar su cuerpo, cuidar su mente, cuidar su espacio y recuerda que tener buenos hábitos y una vida saludable es como poner en piloto automático la llave del éxito. Si nosotros como adultos mejoramos nuestra calidad de vida, tanto en la forma de alimentarnos como nuestras actividades, podemos ayudar a que nuestra carga genética tenga mejor calidad para que nuestros hijos hereden los beneficios de llevar una vida saludable e integral. Es muy importante que nosotros consideremos a la epigenética nuestra aliada. Es una parte de la ciencia que viene a ponernos en claro, es el hecho de que somos totalmente poderosos y que además el control de lo que nosotros queremos, de la expresión que queremos de nuestro ser, está en nosotros. Ya no hay pretextos, ya no hay excusas en decir, tengo el gen y ni modo me tocó. En este momento sabemos que la expresión de esos genes solamente depende de nuestros hábitos, de lo que comemos, si tenemos una vida sedentaria o no, si tenemos adicción a algún tipo de sustancia, o también si tenemos adicción a algún tipo de pensamiento o emoción, ¿verdad? Por lo tanto, yo les invito a que se documenten, a que entren a esta rama de la epigenética, se permitan escuchar y que sobre todo las partes que nosotros podemos controlar, en las que podemos incidir en nuestro ser, en la alimentación, por ejemplo, no elegimos el material genético que heredamos, pero sí podemos elegir lo que comemos, lo que pensamos y lo que sentimos. Y es muy importante que estemos atentos a las señales de nuestro cuerpo también y que, insisto, retomemos el poder de nosotros que tenemos para ser la mejor versión de nosotros mismos. Muy interesante todo lo que nos contó, doctora. Muchísimas gracias por la información. Gracias, Giovanna, y gracias a ti por habernos escuchado. Yo soy Carolina Palma. Te invito a que nos sigas en redes sociales. Un abrazo y hasta la próxima. Para la próxima vamos a hablar sobre las emociones como herramienta para mejorar tu salud. No te la pierdas. Adiós. Esto fue Emprende con Salud, presentado por Carolina Palma y Giovanna González.